Puedes ganar mucho más en Australia y aún así pensar que has tomado una mala decisión. Llevo 4 años viviendo en Canadá y hay una pregunta que me llega constantemente aquí, en comentarios, en mensajes, por todas partes. Miguel, ¿por qué escogiste Canadá y no Australia? Si son los dos destinos que han sido comparados por mucho tiempo por latinoamericanos que necesitan migrar a un país de habla inglesa. Hoy he hecho el análisis con datos del 2026 y al final de este video vas a tener lo que tú necesitas para poder responder esa pregunta, sin que yo te diga cuál de los dos es mejor o a cuál lugar es más conveniente ir. Antes de entrar al análisis, necesito aclarar algo. Yo no viví en Australia y lo que voy a presentar no es una comparación de experiencias personales, es un análisis de datos verificables comunicados en 2026. Salarios, costo de vida, sistemas de salud, mercado laboral. Pero lo que sí puedo darte de la experiencia directa es el lado canadiense. El australiano viene completamente de los datos y los números. Y los números tienen algo interesante que contar y decir, porque los dos países no son lo que la gente cree cuando los compara. Entonces, vamos para allá. Vamos a empezar por la economía y es donde más diferencia existe. El salario mínimo en Australia es de $24,95 según la Federal Commission. En Canadá, el salario mínimo es de 16,75 y en Ontario, en donde vivo yo, es de 17,60 en promedio. Australia gana en la base salarial, pero ese número no es lo mismo cuando lo pones en una balanza. Y acá es en donde el análisis se rompe. Según datos de Expadistan en febrero del 2026, Sydney es un 12% más caro que Toronto, no un poco más, únicamente el 12%. El alquiler en Sydney o en Melbourne para un apartamento de 2 habitaciones ronda más o menos entre 600 a 750 por semana. En Toronto, ese mismo tipo de vivienda tiene costos mucho más altos. Y hay algo importante que tienes que entender sobre el trabajo. En Australia en este momento es mucho más fácil conseguir empleo. No porque sea mejor país, sino porque hay más demanda. Eso significa que cuando tú llegas es mucho más probable que empieces a trabajar mucho más rápido. En Canadá, por ejemplo, acá también hay oportunidades, pero te puede costar un poco más de tiempo en encontrar algo estable. Y esa diferencia es clave, porque entre más rápido empieces a generar ingresos, menos presión tienes al principio. Ahora hay otra diferencia importante de cómo te pagan. En Australia, por ejemplo, es muy común empezar con trabajos por horas sin trabajo fijo y por eso te pagan un poco más para compensar que no tienes beneficios. Es decir, ganas más en el momento, pero no tienes estabilidad, mientras que en Canadá tu trabajo viene con contrato, vacaciones pagadas y aportes a pensión, pero el pago por hora es mucho más bajo. Entonces otra vez es lo mismo, en un lado tienes más dinero rápido y en el otro tienes más estabilidad a largo plazo. Porque al final no estás eligiendo entre dos países, estás eligiendo cómo quieres vivir y qué tipo de problemas estás dispuesto a manejar. Segundo bloque, el sistema de salud. Y aquí es en donde Canadá tiene una ventaja clarísima. En este país, cuando eres residente, puedes acceder al sistema de salud sin tener que pagar en el momento. Puedes ir al momento al hospital y eso está totalmente cubierto. En Australia también hay sistema de salud, pero funciona totalmente diferente. En muchos casos tienes que pagar una parte o apoyarte en un seguro adicional. Son dos formas distintas de manejar lo mismo. Pero para alguien que viene empezando, esa diferencia sí se siente. ¿Qué significa esto en la vida real? En Canadá, cuando ya tienes una residencia, puedes ir al médico o al hospital sin pagar en el momento. Eso te da tranquilidad, sobre todo si tienes familia. En Australia también hay sistema de salud, pero normalmente terminas pagando algo o necesitas un seguro adicional. Y si tú estás solo, puedes que no lo sientas tanto, pero si tú tienes hijos o alguna condición médica, esa diferencia empieza a costar bastante. El tercer bloque, la parte social. Y aquí te hablo desde Canadá. En este país hay personas de todas partes del mundo, pero eso no quiere decir que sea fácil integrarse. La gente es mucho más reservada, cada quien va a lo suyo. Y hacer amigos cuesta un poco de tiempo. No es imposible, pero tampoco es inmediato. Australia tiene una reputación diferente en este tema. Se percibe como un país más abierto, en donde la gente es mucho más sociable y probablemente la vida sea un poco más social afuera, en bares, parques y otros lugares. Esto puede ser que haga que la vida sea un poco más fácil para otras personas, pero hay algo muy importante. Una cosa es la percepción y otra cosa es lo que vive alguien cuando llega a un país sin conocer a nadie. Y eso no siempre es igual. Y aquí el clima cambia todo. En Canadá, por ejemplo, el invierno es largo y fuerte. Durante varios meses hace muchísimo frío.
y eso afecta tu rutina diaria. Te tienes que adaptar cómo te vistes, cómo te mueves, incluso cómo te sientes. Mientras que en Australia es diferente. El clima es más cálido durante prácticamente todo el año, lo que permite hacer más actividades afuera. Si el clima es importante para ti, esto pesa bastante en la decisión. Pero el clima en Australia también tiene su lado difícil. Hay épocas de mucho calor, sequías, incluso incendios forestales en algunas regiones. No es algo que pase una vez, es parte de la realidad del país. Mientras que en Canadá el invierno es duro, pero es un poco más predecible. ¿Sabes a lo que vas? En Australia puede cambiar el clima de cualquier manera y puede ser mucho más intenso. Al final, en cualquiera de los dos países te tienes que adaptar, solo que son dos maneras distintas de ver. Quinto bloque, el tiempo libre y lo que haces fuera del trabajo. En Australia hay muchas más opciones al aire libre durante todo el año. Playas, parques, deporte, vida social afuera. Es un estilo de vida, digamos que muy activo. En Canadá también hay opciones, pero depende mucho de la temporada. En verano se disfruta mucho, pero en invierno todo cambia. Probablemente por el frío, probablemente, no sé, porque la gente está un poco más en sus hogares. Aunque no podemos decir que aquí en invierno no se puede hacer nada. Aquí se pueden ir a las montañas a hacer snowboarding, se puede hacer esquí sobre nieve. En varias provincias, por ejemplo, en la provincia de Quebec, esto es muy normal. La gente se va con su familia, coge sus tablas y se va junto a la nieve. Entonces, si el clima es parte fundamental de tu decisión, aquí puede variar eso. Aunque como lo digo, la nieve para mí, en mi forma de ver las cosas, es espectacular. La nieve y el frío es mucho mejor para mí, en mi forma de ver, porque lo puedes controlar. El calor es otra cosa. La distancia con tu familia. Y esto es más importante que lo que parece. Desde Canadá puedes estar en Colombia o en México en unas pocas horas de vuelo. Eso hace que sea un poco más fácil visitar y estar presente y probablemente mantener ese contacto. Mientras que en Australia todo es más lejos. Los viajes son largos, son costosos y adicional a eso hay una diferencia de horario muy grande. Entonces algo más simple como una llamada se vuelve mucho más complicado. Y eso con el tiempo pesa, y no poco, pesa bastante. Voy a ser directo con esto. La diferencia de horario con Australia no es solo incómoda, afecta de verdad la relación con tu familia. Cuando tú estás terminando el día, ellos apenas están empezando. Coordinar una llamada se puede poner algo difícil, no es imposible, pero sí requiere un esfuerzo muy grande. Mientras que con Canadá es todo mucho más sencillo, puedes hablar casi a cualquier hora y eso con el tiempo hace una gran diferencia. Ahora, si miramos solo los números, obviamente Australia tiene mucha más ventaja en varios puntos. Se gana más dinero en promedio, es mucho más fácil encontrar trabajo. Pero emigrar no es solo mirar cifras, no es solo mirar dinero. Hay cosas que los números no muestran, como la estabilidad, la tranquilidad y todo lo que tú necesitas en tu vida personal. Y eso también pesa en la decisión. Lo que sí puedes hacer con toda esta información es entender qué tipo de perfil encaja en cada país. Australia puede ser mucho mejor para alguien que quiere ganar más rápido, que valora el clima y una vida un poco más activa y que no tiene una conexión fuerte con su país de origen. Canadá puede ser mejor para alguien que busca estabilidad, un sistema de salud más sólido y probablemente estás más cerca de su familia. Ninguno es mejor en general, depende de lo que tú necesites. Y hay algo más que tienes que tener en cuenta hoy. En este momento Canadá está siendo un poco más difícil para entrar en ciertos procesos migratorios, especialmente los temporales. En cambio, Australia tiene una demanda de trabajo mucho más activa. Eso no significa que sea fácil entrar, pero sí que el momento que está viviendo cada país es diferente y eso puede influir en tu decisión. En el país están aprobando muchas leyes en donde están empezando a recortar todos los procesos migratorios. De hecho, en este momento están pensando en simplificar todos los procesos migratorios en solo una agencia. Falta ver cómo va a responder el sistema a esto. Con todo esto, ya puedes ver algo claro. Australia tiene ventajas en dinero, en trabajo y en clima. Canadá tiene ventajas en salud, cercanía con tu país y estabilidad. Pero lo más importante no es cuál gana en cada punto, sino qué estás dispuesto a sacrificar tú para construir una vida acá o puede ser allá. Lo que no voy a hacer en este video es decirte cuál de los dos países es mejor, porque esa respuesta no existe. Lo que sí existe es lo que tú estás buscando. Si para ti lo más importante es ganar más dinero y tener un clima más cómodo, Australia puede ser una mejor opción. Si para ti lo más importante es la estabilidad, el sistema de salud y estar cerca de tu familia, Canadá puede ser mucho mejor. Los dos caminos son válidos,
pero dependen de lo que tú estés buscando. Hay una pregunta que siempre aparece al final de este tipo de análisis y es, Miguel, tú elegiste Canadá, ¿lo harías de nuevo? Y te respondo con honestidad, yo llevo varios años acá, conozco el invierno, conozco el sistema de salud, conozco lo que cuesta construir una vida social y también conozco lo que cuesta estar relativamente cerca de mi familia cuando la necesito. Para mí eso pesa más que otras cosas, pero ese es mi caso, no el tuyo. Y definitivamente, en mi caso, elegiría siempre estar en Canadá. Los datos están sobre la mesa. Australia tiene ventajas en salario, en trabajo y en clima. Canadá tiene ventajas en salud, en estabilidad y en cercanía con tu país. Ninguno es mejor en todo. Cada uno funciona con perfiles distintos. Lo que te toca ahora a ti es ser honesto contigo mismo. Entender qué necesitas, qué estás buscando y cuál de estos dos caminos encaja mucho mejor para ti. Y si este contenido te aportó valor, déjalo en un like o déjame un comentario. Eso ayuda a que este video llegue a muchas más personas. Y si quieres seguir profundizando, aquí tienes una playlist en donde hablamos de migración a Canadá sin filtros, con la verdad. El precio del norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.